San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. El Evangelio de Marcos está articulado como un viaje de Jesús con sus discípulos, que empieza en el Jordán, donde Juan bautizaba, y termina en Jerusalén con su pasión y muerte. Este viaje y período de enseñanzas y formación de los discípulos dura casi 3 años. No tenemos que imaginar una comitiva siempre alegre y entusiasta. Jesús experimentó mucha soledad en ese viaje, porque sus discípulos no lo entendían o no aceptaban su enseñanza, su concepción del reino de Dios y del Mesías, y trataban de disuadirlo, porque Jesús derrumbaba sus creencias religiosas, sociales, políticas y tradiciones. El que mejor manifestó estas ideas y sentimientos fue Pedro, que después de decir delante de todos que creían que Jesús era el Mesías, toma a Jesús a solas y comienza a reprenderlo porque había dicho que iba a Jerusalén para ser entregado, condenado y torturado y crucificado, y quería disuadirlo. Jesús le hizo a Pedro el reproche más duro que conocemos, definiéndolo un Satanás, alguien que se opone a la voluntad y a los planes de Dios. El Evangelio de hoy nos sitúa al final de ese viaje a Cesarea de Filipo, atravesando ya la Galilea y llegando a Cafarnaúm, como volviendo a casa. Las casas de ese tiempo tenían un patio que con una puerta daba a la calle, algunas habitaciones pequeñas y una más grande, como una sala multiuso. Allí se reúnen los discípulos con Jesús, que se sienta, asumiendo la posición del maestro, a lo que los discípulos deben asumir la posición de quien escucha. El texto dice que Jesús llamó a los 12, que ya estaban allí. Marco nos quiere decir que Jesús les pidió atención y sintonía, no solo presencia física, y les hace una pregunta. ¿De qué hablaban en el camino? ¿Cuál fue la conversación de los 12 después de escuchar por segunda vez a Jesús diciéndoles que iba a Jerusalén para ser entregado, torturado, muerto y resucitar al tercer día? Ellos callaban porque habían discutido quién era el más grande. Puede ser que callaban por vergüenza, pero es más lógico pensar que los discípulos imaginaban y esperaban que Jesús dejara un día de lado esas predicciones terribles y volviera al entusiasmo de los primeros días. Sucede así muchas veces en las peleas de enamorados o familiares. Preferimos esperar que pase la tormenta. Pero Jesús, en cambio, prefiere confrontar en serio con sus discípulos para ser claro y transparente, como así también se hace sólida cualquier buena relación humana o de pareja, o familia, o comunidad, o amistad. Y enseña exigiendo a sus discípulos que quien quiere ser el primero debe hacerse el último y el servidor de todos. Llama a un niño, posiblemente un familiar de uno de los discípulos. Lo puso en medio, como en primer lugar, cuando ni siquiera podían participar de las reuniones y menos de los discursos de los adultos, abrazándolo, que no solo es ternura, sino también identificación. Un abrazo fuerte indica que queremos ser uno con el abrazado. Y les dice: quien recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, que me hice uno con ellos. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, es decir, al Padre, del cual ya mucho les había hablado. Dios nos creó con la necesidad vital de superarnos, y por eso competimos, lo que no es malo. La humanidad así fue buscando más dignidad y calidad de vida material y espiritual para todos. Pero Jesús enseña que no debemos competir para ser más grandes que otros, y quizás oprimirlos para que nos sirvan, sino competir para servir a los más pequeños, a los más débiles y necesitados. A los 12 les costó años entender a Jesús, y a nosotros también. Solo Él nos puede cambiar y convertir
en discípulos suyos. Que Dios te bendiga en el día del Señor.